Claro, entonces, como les estaba mostrando ahí en la pantalla, estos son los últimos sismos a partir del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y vemos aquí que hay un sismo magnitud 6, a 9 kilómetros al noroeste de una parte ahí de India, y entrega algunos datos, ¿cierto? La profundidad, etc. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿cuál es el origen de estos sismos? ¿Se acuerdan lo que hemos estado conversando? La semana pasada vimos unas presentaciones. Problemas de placas, no me acuerdo cuál estaba allí precisamente, pero... Temas de placas algo así tenía que tectónicas, ser. algo así tenía que ver, ¿cierto? ¿Alguien recuerda qué placas? A ver, voy a revisar el tiro, porque eso lo vimos, no, todavía sí, no, todavía no lo vemos, lo vamos a ver al tiro. ¿Ya? Entonces vamos a continuar, les voy a mostrar el programa. Entonces, bueno, básicamente la clase de hoy 28, es la semana 4, las 5, las 6, estas 3 próximas semanas, incluyendo esta, vamos a trabajar lo que es tectónica de placas, sus consecuencias. Terminado el trabajo grupal de la semana pasada, que nos quedaron presentaciones por ver, vamos a hablar de magmatismo, rocas ígneas, vamos a hablar de volcanismo, ¿ya? Y vamos a hablar de metamorfismo también, algunos tipos de roca, vamos a hablar de sismos hoy día, específicamente, ¿cierto? De los parámetros que estábamos conversando. Ahí vamos a aprender a reconocer distintos tipos de sismos y los parámetros más importantes. Y bueno, después ya el 19 de mayo tienen un receso y el certamen sería la semana del 26 de mayo. ¿Ya? Entonces, un poco atendiendo a la cantidad de grupos que se han generado, ¿cierto? Hay un próximo práctico, pero que está dividido en grupos. O sea, las distintas personas, no sé si me imagino, ya vieron la información. Entiendo que varias personas ya lo vieron. Bueno, hice un práctico. Profe, yo tengo dudas con esto, porque... ¿Ya? ¿Tú me escribiste? No. Ah, ya. Yo no le he escrito nada. Ok. Pero tengo la duda de que si somos grupos distintos ahora y hay gente que sí tiene un tope de horario y que, por ejemplo, ahora hay algunos de mis amigos que están dando fío y tienen un control ahora, y yo no porque lo di en la mañana. Claro. Pero, por ejemplo, Es que es un trabajo. ¿este práctico va a ser con presentación en clase o algo por el estilo? No, mira, Porque es combinado con diferentes alumnos que no... claro, el mismo formato. Pueden presentar o pueden enviar una cápsula previamente grabada, pero tenemos tiempo. Claro, pero te digo, se puede, no es para esta semana. Ya, mira, acá les voy a compartir un poco de qué vamos a trabajar. Si estábamos mirando recién el programa, bueno, tanto antes como después del certamen, ¿cierto? Vamos a hablar, por ejemplo, de tipos de rocas metamórficas, rocas intrusivas, vamos a hablar de algunas rocas que están rodeando la mayoría de las zonas donde ustedes habitan, que más de alguna vez seguramente han observado. Vamos a trabajar aspectos de fallas, pero en el contexto de sismos, porque después nuevamente vamos a trabajar la geología estructural, pero ya más aplicada a la ingeniería, ¿cierto? El impacto que tienen distintas obras civiles, pero en el contexto de sismos, ¿ya? Hoy día vamos a ver los contenidos, la próxima semana vamos a empezar a presentar. Entonces, por ejemplo, todo lo que son tipos de roca, tanto intrusivas, metamórficas, volcánicas, está dentro de los contenidos que vamos a ver hoy y parte de la próxima clase. Entonces, la idea es que lo hagamos de manera más dinámica. Entonces, hablamos un tema y está la presentación. Aquí está la falla San Ramón en el contexto sísmico. Las personas los grupos, hay grupos que son más numerosos que otros, pero la exigencia va a ser mayor. Por ejemplo, acá hay otras personas, y acá vamos a hablar de volcanismo, de las ignimbritas de Pudahuel. A ver, varios temas. Uno, su origen y características, uso y comportamiento en obra civil. Entonces, eventualmente, ustedes pueden subdividirse en grupos. ¿Ya? Eso también está la opción. A ver, hay alguien que me está contando algo por chat. Si tienen dudas, vayan levantando la mano, preguntando. Ah, ¿dónde está el PDF con los grupos? Ya, dame un segundo, lo voy a subir. Está, pero déjame... Lo que pasa es que reordené un poco el aula. Ayer creo que les comenté que había reordenado porque había empezado a subir todo como en la unidad 1, entonces ahora lo ordené por unidades. Entonces, en estricto rigor estamos como en la unidad 3, todo lo nuevo. Sí, ahí está. La Francesca te está diciendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las ignimbritas de Pudahuel, pueden ustedes subdividirse, porque hay dos temas importantes. Uno es el origen y las características, como les decía, el otro es los comportamientos en obras civiles. Bueno, las rocas de la formación Abanico Farellones, yo creo que una vez que
que podamos investigar. Yo les puedo ir guiando. Si ustedes me escriben como grupo, yo tengo harta información, se las puedo hacer llegar, los oriento o las oriento hacia qué, a dónde acudir. Lo mismo, la geología del Cerro San Cristóbal, las rocas del Cerro San Cristóbal. Esto viene pronto. Por ejemplo, el sismo y tsunami de 1868 en la zona norte. Esto ojalá, es una de las cosas que vamos a partir. También acá los volcanes, acá también hay varios. Villarrica, Complejo Panchón Peteró y Nevados de Chillán. Vamos a conocer algunas cosas. Y ya después, esto, como les decía, va a abarcar parte antes del certamen y post-certamen. Y después ya vamos a trabajar aspectos del agua potable en la cuenca de Santiago, aluviones en la Quebrada Macul, en Copiapó, vamos a trabajar cuenca del río Maipo, y eso lo tengo que verificar con las personas que aparentemente viven cerca. Tengo algún grado de duda que en ese tramo se llama así. Vamos a hablar de los suelos. Acá también son hartas personas y se pueden dividir, ¿ya? Las rocas de la mina Cemento Valpaico. Eso también está dentro de la parte B. ¿Dudas? ¿Tienen consulta? Ahora el práctico está, básicamente, lo voy a decir al tiro, está grabando, creo que estoy grabando, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a hablar de sismos, volcanes, fallas en términos ¿cómo se llama? De sismos. Entonces aquí vamos a trabajar el 5 y 12 de mayo, el grupo A, y los grupos B ya son después del certamen, es decir, 2, 9, 26 de junio. Ahí para el grupo B les tengo que mandar pauta específica porque ya es desde el tema aluviones, es del tema remociones en masa, del tema cuenca, entonces todavía los contenidos estamos lejos de eso. Alguien me está hablando por chat, pero a esta altura, aquí dice... No, hoy día, lo que vamos a hacer hoy día, vamos a continuar viendo las presentaciones. Nos quedaron hartos márgenes tectónicos. Después de eso vamos a ver sismos, tsunamis, y después vamos a ver los contenidos de magmatismo, volcanismo. Entonces, para la próxima semana ir reforzando los contenidos y ir viendo los distintos casos. Por ejemplo, vamos a partir por el sismo del año 1868 en la zona norte. Vamos a hablar prontamente de ahí, después la falla San Ramón, la falla Marga Marga, qué sé yo. Ahora, están viendo mi PDF, ¿cierto? Porfa, sí, el práctico propiamente tal, el objetivo, ¿no? Sí, profe, sí se ve. No, aún estamos con las presentaciones. Ah, sí, no, sí, ahora sí. Donde dice sismo, erupción volcánica. Justamente, claro. Entonces, bueno, las personas que les corresponde un sismo, acá dice qué datos tienen que tener, que cuenten la magnitud, el epicentro, la profundidad del hipocentro, intensidad representativa. Ahora, esos contenidos los vamos a ver hoy día. Ya están en el aula por si alguien quisiera, obviamente, esta modalidad de aula invertida, ya los contenidos ya están. Contexto tectónico, en el fondo vamos a ver por qué en términos de tectónica de placas se generan los sismos. Y datos asociados a víctimas fatales o eventos secundarios, tsunami, remociones en masa. Si hay algún estudio de riesgo sísmico en esa comuna, en esa localidad o asociación. Entonces, obviamente voy a ir abordando hartos contenidos. Lo mismo con el caso de la erupción volcánica. Tienen que ver la última erupción, ¿cierto? Algunos productos, que es contenido que vamos a ver terminando los sismos y los tsunamis, vemos volcanes. ¿Qué implica? Que hayan lavas, que hayan flujos piroclásticos, que hayan lahares, etcétera, etcétera. Después vamos a ver de víctimas fatales. Esto es un poco en el contexto de riesgo-peligro que vamos a hablar en algún momento. Eventos asociados, lahares, qué sé yo. Y si hay datos de riesgo volcánico y mapas. Lo otro que datos del monitoreo de un volcán. Entonces ahí las personas que les toque volcanes nos van a contar. De las fallas, bueno, el área que abarca, un mapa, ojalá empiecen a mostrar imágenes de mapas, el tipo de falla, contexto tectónico nuevamente, o sea, porque en términos de tectónica de placa la falla va a estar ahí, eventos pasados y si hay estudio de peligro. Y en el caso de las rocas, ubicación, es decir, mostrar una imagen, por ejemplo, ya si les tocó el Cerro Renca, muestren no sé, una imagen de Google con el Cerro Renca, lo achuran, lo pintan de otro color y dicen, bueno, aquí está, después alguna imagen. Y ahí, tipo de rocas, si son ígneas, metamórficas o sedimentarias, cuyos contenidos vamos a ver, por supuesto, antes. Características de las rocas, lo que encuentren, ¿cierto? Dureza, disposición, fotos, atractivo turístico. En el caso, no sé, la formación Abanico Farellones, que es esta que se ve hacia Santiago Oriente, de las comunas más o menos que les pedí, se ve claramente un macizo cordillerano y los días más despejados se ven rocas en capas, son bastante conocidas, entonces vamos a llegar a distintos tipos de rocas. No. Cada tema, por ejemplo, si a ti voy a volver a los grupos, ¿ya?
por ejemplo, si tú te fijas en los temas, solo grupo A, acuérdense que el grupo B no aplica. Entonces, el grupo A nos van a hablar el Matías y el Ignacio. Ahí, ojo, cuenten con mi apoyo. No sé si están o van a ver la clase después, pero yo les puedo pasar material. Nos van a contar de las capillas de Yo mármol. sí, profe. De hecho, tenía una duda con eso de las rocas de las capillas de mármol. ¿Se refiere a que hablemos del mármol? Claro, claro. Vamos a ver los contenidos primero. ¿Cómo te llamas tú? ¿Perdón? Ignacio. Ah, tú eres Ignacio, claro. Que nos hablen básicamente de las rocas que componen el mármol y en este caso podrían poner una foto del atractivo turístico en particular de las capillas de mármol, poniendo un mapa donde queda, en qué consiste, y con una foto ahí va a contarnos de qué se trata el mármol. ¿Ya? Ahora, los contenidos los vamos a ver antes, ¿cierto? Primero vamos a hablar de metamorfismo y la idea es que una vez terminado metamorfismo, ustedes digan, ya, nos van a contar, ¿cierto? Ahora, las Torres del Paine ahí es otro tipo de roca, entonces pues, tenemos que conversarlo. Cerro Manquehue, busquen, ahí, por eso tienen tiempo, de aquí ya que tengan la otra semana. General en Santiago, en el entorno de rocas volcánicas. Entonces, lo mismo, la falla Marga Marga, ahí las personas, no sé, pues si está Andrés, la Carla, me piden ayuda, hay varias publicaciones ahí relacionadas. La falla San Ramón está súper de moda, así que hay hasta unas animaciones, hay entrevistas, hay de todo en la web. Las ignimbritas de Pudahuel, como insisto. Sí, dígame. ¿La idea es presentar la otra semana, entregar la otra semana o cómo? Tener disponible el material. Mira, si tú te fijas acá en el programa de actividades, metamorfismo deberíamos verlo el 12 de mayo, ¿cierto? El volcanismo, que por ejemplo, si te tocó un volcán o rocas volcánicas, seguramente nos va a corresponder la próxima semana, ¿cierto? Y hoy día la idea es que pasemos de sismo, entonces mañana, la próxima semana partimos con el terremoto de la zona norte, y después con la falla San Ramón, la falla Marga Marga, después seguramente nos vamos a pasar a los volcanes. El de las rocas metamórficas debería ser el último. Entonces tienen por lo menos una semana completa para prepararlo. No obstante, puede que no se lo presenten al tiro. Más dudas, si tienen más dudas me preguntan. Ahora, Ya, la gracias. idea es disponer de 4 a 7 láminas, incluyendo, lo que sí es importante que independiente del tema, incluyan un mapa, una imagen en que diga, oye, aquí está, no sé, el volcán X del que le vamos a hablar, o la falla Marga Marga, o la falla San Ramón, o qué sé yo. A futuro, cuando nos toque los aluviones, lo mismo, van a tener que acostumbrar a ver la parte geoespacial, ¿ya? Que es un poco lo que hemos estado haciendo y vamos a seguir haciendo. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Sí? ¿La están viendo? ¿No? Sí se ve, profe. Claro. Entonces, por ejemplo, hoy día vamos a terminar la tectónica de placa y vamos a partir con un poco conocer el tectonismo de esta parte donde estoy moviendo, colocando la mano. ¿Alguien sabe qué hay aquí con los que disertaron al respecto? Fíjense, está acá África. ¿Sí? ¿Alguien conoce ese relieve? ¿No? ¿Lo vamos a conocer ahora? No, nadie quiere participar ahí. ¿No? Bueno, después de la clase hoy día deberían tenerlo claro, así que no se preocupen. Bueno, en fin, con la información recopilada preparen, la idea es que tengan datos, fotos, pero lo más entretenido posible. Y después lo vamos a ir compartiendo a medida que salga el tema. Cuando salga el tema volcanes, compartimos lo de volcanes. Cuando sea tema sismos, falla, dudas, consultas, o si no, voy a compartirles presentaciones de sus compañeros para que empiecen a tomar notas. ¿Dudas, consultas? ¿No? No, nadie. Perfecto. Voy a colocar entonces la presentación de ustedes mismos, y compartir la pantalla. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 8 y vamos a estudiar el caso de Nepal. Ahí, de nuevo, repito el saludo. ¿Profe? Buenas tardes, nosotros somos el grupo 8. Sí, escucho. ¿Estas presentaciones tenemos que saberlas para la prueba o solo quedan como cultura general? No, tienen que conocer, porque por ejemplo, para la prueba yo les voy a preguntar casos en el mundo, tal como hice recién con el Google Earth, que les estaba mostrando así como en pantalla, oye, háblenme del contacto tectónico de X lugar, y como son hartos los voy a subagrupar y tengo hartos temas, así que
Sí, tienen que revisarlo, porque de hecho estos mismos temas están en los apuntes. Algunos más, algunos menos, pero están en los apuntes. Entonces son como parte de los contenidos. ¿Ya? Fíjese, vamos a conocer. Profe, Dígame. ¿y las presentaciones de nuestros compañeros también ¿Ya? están en aula suya o solo Están tenerlo en en clase? no, están en el OneDrive y están en la clase grabada. La clase pasada es que empecé a grabar como tarde y entonces las que no alcancé a grabar en la misma clase están en el OneDrive. Ahora las puedo subir, si las tengo en una Ah, carpeta. Si ustedes están todos de acuerdo, las tomo y las pongo en el OneDrive completa, mejor. Sí, era el Himalaya, Fabián, súper bien, era los Himalaya. Estaba mostrando los Himalaya. ¿Y por qué es importante los Himalaya? ¿Tú mismo? ¿Qué han escuchado de los Himalaya? ¿O de lo que hemos hablado en clase? Ahí por el chat. Ah, claro, mi Vendetti. Ya, y aparte de eso, ¿cuál es la importancia de ¿Existe la montaña más grande del mundo? las montañas más altas? Claro, pues, entonces es el mayor alto topográfico desde superficie. Ya, les voy a subir las presentaciones. Si nadie se opone, debería ser material compartible. Los voy a subir al OneDrive. Ya, escuchemos acá la presentación. Si tienen dudas, háblenme por el chat, porque así puedo hacer ambas cosas. Ahí va. Y vamos a estudiar el caso de Nepal. Nepal es un país ubicado en el continente asiático que no tiene salida al mar. Geográficamente se encuentra ubicado en el Himalaya y está rodeado en el norte por China y en el sur por India. En la litosfera se cuenta con 3 tipos de placas. Una es la oceánica, que está compuesta por corteza sumergida en el mar. Continental, que es compuesta por corteza continental. Y mixta, que es una mezcla de ambos. Nepal se encuentra ubicado entre 2 placas, la placa índica y la placa euroasiática. Ambas son mixtas, ya que tienen el sector de la placa ubicada en el océano y en el continente. Tipo de contacto. La placa índica es una placa convergente, ya que los límites con las otras placas chocan entre sí, formando una zona de subducción, como se muestra en la figura. La placa euroasiática tiene un borde divergente con la placa norteamericana. La placa de la India corresponde a una placa de subducción y esta se mueve hacia el norte encontrándose con la placa euroasiática. Y esto genera un contacto convergente entre ellas. El terreno de Nepal se puede dividir en 4. El Taray, que es una llanura de tierra fértil que se muestra en la imagen izquierda, la cordillera de Shuria, la cordillera de Mahabharat y la cordillera del Himalayas, que se muestra en la imagen derecha. La placa de la India converge contra la del continente hacia China a una velocidad de 45 milímetros al año, favoreciendo el aumento de la altitud de la cordillera del Himalaya. Esto podría ser uno de los factores que explica el por qué Nepal se encuentra 8 de las 10 montañas más altas del mundo y que todas estén ubicadas en la cordillera del Himalaya. En empinadas laderas activas zonas sísmicas, la lluvia de los mozones, que son vientos estacionales, y la topografía montañosa convierten en Nepal en uno de los lugares más propensos a la ocurrencia de desastres naturales, tales como inundaciones, incluidas la de los lagos glaciares, sequías, deslizamiento de tierra, incendios forestales y terremotos. Hay más de 6.000 ríos y arroyos en Nepal, los que al bajar a gran velocidad pueden desbordarse y causar inundaciones en la región de Terai. Solo en los últimos 10 años los desbordes fluviales afectaron a más de 3,6 millones de personas, mientras que los deslizamientos de tierra han dejado más de 4.000 fallecidos y arrasaron con 18.000 viviendas en las últimas 3 décadas. Estos datos hasta el 2014. Otro riesgo son las inundaciones de los lagos glaciares. Se encuentran unos 159 en la cuenca del río Kochi y 229 en la del lago tibetano. De todos ellos, 24 fueron considerados potencialmente peligrosos y propensos a causar inundaciones. El peligro es latente. Nepal está acostumbrado a los terremotos, ya que esta es una de las regiones sísmicas más activas del mundo. Esto se debe a su ubicación geográfica sobre la placa euroasiática e índica, las cuales están en constante actividad. En los últimos 100 años se han detectado 4 terremotos de más de 6 grados, los cuales son los que se muestran, y en específico en el año 2015 fue un terremoto que se produjo como resultado de la fricción entre las fallas de India, una placa de subducción, con la de Eurasia. El hipocentro fue poco profundo, entre 10 a 15 kilómetros, lo cual produjo más de 2.500 muertes.
Las consecuencias por terremotos son desastrosas, por destrucciones de construcciones y muchas muertes, y esto se debe a que Nepal es un país muy pobre. Las construcciones tienden a ser precarias y en muchas de ellas siempre se ha utilizado solo madera. Esta, sumado a las características geomorfológicas mencionadas anteriormente, explica que se producen tantas muertes en este tipo de desastres naturales. Ok, entonces, a ver, ¿cuál es un poco la idea? Parece que estoy dejando admitir además a compañeros y compañeras. Como les preguntaba recién, si ustedes piensan dónde está, aquí vamos a ir a nuestro Google Earth, entonces vemos que está África, ¿ya? Y acá vemos que está, ¿cierto? En parte decían la placa euroasiática, que es esta placa grande en la parte norte, y la placa... Y vemos que, como decían los compañeros, se genera un rasgo. Yo les sugería que bajaran este programa y empezaran a mirar aquí, porque se ve una serie de características y cambios, no solamente desde el punto de vista tectónico, sino que es una barrera climática. Se fijan como hay verde al sur y se ve como seco al norte, ¿ya? Si me están hablando por el chat, ¿en esta altura? No sé dónde está. Claro, bueno, las condiciones, como dice ahí el compañero, son bastante buenas como para desastre. Ahora, ¿dónde pueden encontrar esto ustedes? ¿Cierto? Les voy a ir mostrando los apuntes para las personas que no han revisado los apuntes. Bueno, la clase anterior estuvimos conversando primero de la deriva continental, ¿cierto? De cómo se llegó a esta famosa tectónica de placas, lo que enunciaba. Y llegábamos a estas imágenes que aparecen, ¿cierto? Las flechas, que básicamente indica cómo se mueven las placas, ¿ya? Y muestra también algunos casos. Por eso entonces es importante que me preguntaban si entran las disertaciones. Claro, porque básicamente la clase pasada, si mal no recuerdan, estuvimos hablando acá de la dorsal del Atlántico, nos contaron de la dorsal del Pacífico, nos contaron de Hawái, ¿cierto? Y ahora nos están contando aquí, donde tengo el mouse, ¿cierto? Y se fijan que hay una flecha hacia otra, ¿ya? Entonces, esta colisión, ¿ya? Como dice, hay línea de colisión de placas que se da no solo en Nepal, sino que en todo este borde, es lo que genera, por un lado, el alzamiento de la corteza, es decir, se está levantando. El otro día un chico en otra clase dijo, de acá de la región donde estoy, dijo que es como cuando chocan dos autos y el parachoques se levanta. Me encontré bastante bien. Bueno, aquí están los márgenes, se separan, se meten una bajo otra, se desplazan lateralmente. Entonces, las aplicaciones en el mundo, ahí está el trabajo grupal. Bueno, hoy día básicamente vamos a hacer el cierre. Acuérdense que en la clase anterior hablamos de acá de la dorsal del Atlántico, yo no tengo las que ya vimos. Hablamos de Guatemala, ¿se acuerdan? Hablamos de Guatemala por ahí, ¿cierto? Y hoy día vamos a conversar, por ejemplo, lo que está pasando acá en África. Acabamos de ver lo que pasa acá en los Himalayas. Y esto, para que ustedes lo estudien, está básicamente acá en los apuntes, ¿ya? Esto lo pueden encontrar. Por ejemplo, esto es un poco lo que ocurre en los Himalayas. Si se fijan, hay una corteza que se acerca hacia otra, ¿ya? Y en el caso particular, aquí, ¿cierto?, se genera un alzamiento. Antes había una corteza oceánica que ya se subdujo completamente, y desde ahí montañas colisionantes. Y se fijan, acuérdense que es re importante que estudien de estas figuras, que hay como unas flechas, ¿las alcanzan a ver? ¿Ya? Hay como unas líneas de sutura y unas flechas. Entonces, bueno, vamos a ir adentrándonos al concepto de fallas, ¿ya? Que son estas superficies, ¿ya? Que es lo que ocurre. Entonces, fíjense que en algún momento esta placa que venía en subducción, ¿ya?, acabó su parte oceánica y empezó a chocar la continental. Y ahí está, por los Himalayas, el Everest y todo lo que nos contaban los compañeros. Hay sismos, hay sismos. Hay volcanismo, eso no lo vamos a dejar pendiente. ¿Dudas de los Himalayas? ¿De Nepal y su entorno? ¿No? Ok, voy a contarles un poco, entonces vamos a ver de Islandia. ¿Por qué? Porque en la clase anterior vimos... Vamos a conversar de Islandia, ya que la semana pasada hablamos de la dorsal del Atlántico. Compañeros, compañeras y profesoras, en este momento, junto con el grupo 1, vamos a disertar acerca de Islandia. Islandia es un país insular de Europa del Norte, entre el mar de Groenlandia, el mar de Noruega y el Atlántico Norte. Se ubica al sur del Círculo Polar Ártico, al noroeste del Reino Unido y al oriente de Groenlandia.
Posee una superficie en tierra de 100.250 kilómetros cuadrados y de 2.750 kilómetros cuadrados en agua. Se encuentra entre la placa euroasiática y la placa norteamericana. Una de las grandes consecuencias de esto es que Islandia se encuentra en una de las más grandes fallas de placas que existen. En la Tierra, esta falla está representada por el puente de Leif Erikson, el cual es en honor al primer explorador islandés en pisar Norteamérica hace un milenio, el señor Leif Erikson. Islandia tiene una corteza mixta, en la cual el suroeste de Islandia se encuentra en la corteza continental y el resto del país en la corteza oceánica. Existe un tipo de contacto divergente. Esto es que las placas se separan entre sí, generando que ascienda material desde el manto. Este contacto genera una dorsal mesoatlántica que se extiende por todo el océano Atlántico. La dorsal mesoatlántica tiene una longitud de unos 15 a 16.000 kilómetros, la cual empieza su recorrido en Islandia y termina en el sur del océano Atlántico. Hace un enlace con el sur de África por el Cabo de Buena Esperanza hasta pasar por la dorsal del océano Índico. La cordillera volcánica se encuentra sumergida en el agua, por lo que la dorsal hace que la superficie del océano Atlántico se rompa en varias islas que pueden hallarse agrupadas en medio del mar. Debido a la dorsal mesoatlántica y un punto caliente debajo de la zona, Islandia tiene 180 volcanes aproximadamente, de los cuales 32 están activos. Además, Islandia es el país conocido por los geysers. Posee uno de los geysers más grandes del mundo, conocido como el Gran Geyser. La erupción se produce cuando las aguas de la superficie terrestre entran en contacto con piedras volcánicas subterráneas y sube por convección a la superficie. El peligro de tsunami es bajo el 2% en los últimos 50 años, según estudios. Es más peligroso y probable una inundación costera a causa de los desprendimientos de glaciares. El último tsunami relevante fue a causa de un desprendimiento de glaciar que cayó en un lago turístico. En Islandia, el sismo de mayor intensidad registrado en los últimos años es aquel ocurrido el 17 de junio del 2000, el cual fue de 6,5 grados en la escala de Richter en Hela. Este sismo no tuvo víctimas fatales y 3 personas resultaron heridas, además de un daño considerable en las construcciones y deslizamientos de tierra. Y cabe mencionar que en las últimas semanas se han registrado más de 18.000 sismos. En Islandia, la actividad volcánica es muy especial, ya que el país posee más de 130 montañas volcánicas. Los volcanes activos de Islandia son muy peculiares, ya que Islandia se sitúa sobre un punto caliente, al igual que Hawái y Yellowstone, lo que significa que al ascenso de magma astenosférico se suma el magma procedente de zonas más profundas, como es el núcleo o el manto de la Tierra, a unos 2.900 kilómetros de profundidad. De los volcanes de Islandia podemos destacar el volcán de Hekla, el cual es el más activo y volátil del país, pero la erupción volcánica más importante y recordada del país es el del volcán de Laki, en 1783. Muchas gracias por su atención. Ok. ¿Qué les pareció? Tuvo buena, hay un puro detallito ahí sobre tengan cuidado con lo del origen del magma. Hasta donde se conoce, hay algunas plumas mantélicas, pero el resto es más bien de la astenósfera. Bien, como un poco decían los compañeros, ¿cierto? De manera muy correcta, a medida que las dos placas se separan, fíjense que hay un adelgazamiento en la corteza, es decir, hay una descompresión. Si lo llevamos a la parte atómica, cuando vimos los minerales, los átomos están unidos por fuerzas, ¿cierto? Comienzan, al sentir esta descompresión, comienzan a vibrar y por lo tanto en algún momento se separan, es decir, el material se funde, ¿ya? Y bueno, este material asciende y se habla de dorsal cuando se genera una cordillera de gran altura en el océano. Y el rift en particular, que vamos a ver al tiro el término, es una rotura. Es como la falla, es como el tajo, es la grieta por el cual, ¿cierto?, va a aparecer este material fundido. Entonces acá vemos las corrientes de convección, que es la forma de transferencia de calor aquí en el manto superior, y acá particularmente hay un movimiento divergente. Tengan atención, fíjense que el tipo de corteza que se funde acá es oceánica. Entonces, en general, los volcanes de tanto Islandia, Hawái, como decían, van a tener un comportamiento en términos de volcán. Vamos a verlo prontamente. Ahí está el Valle de Rift, ¿cierto? Y bueno, lo que pasa en Islandia, que es un caso bien particular porque la dorsal asoma por sobre el océano. De hecho, es un país que está aumentando su superficie. Es decir, a medida que la lava se solidifica, crece y crece algunos
kilómetros cuadrados cada cierta cantidad de años. Eso están los apuntes. ¿Tienen dudas, consultas? Bueno, si quisieran volver a ver las presentaciones, como les digo, estoy grabando la clase, así que o ven la presentación o ven la clase. ¿Dónde está Islandia? Ah, a ver aquí algo de teatro. Ya, ojo que en la prueba yo generalmente pongo un mapa. Entonces, como decían los compañeros, bueno, está sobre la dorsal del Atlántico, ahí está el Océano Atlántico. Y vemos que en algunos casos no es el único, la dorsal asoma por sobre la corteza y crea islas. ¿Ya? Parece que alguien me está hablando. Claro, está al lado de Groenlandia, está bien arriba, ¿cierto? Vemos que está, ahí está Islandia. Ahí está Noruega a la derecha, Groenlandia. Siempre pregunto eso y nadie me sabe responder. Les pregunto a algún cantante o alguna cantante de Islandia. ¿Otro día creo que dijeron? ¿No? Björk. Björk, justamente, ya. Vamos a ver el rift de África. Acuérdense de la palabra rift, ya que es como una rotura. Vamos a compartir el tiro. Se me adelanta el video. Ahora sí. Pongan atención, entonces. Ahí está. Buenas tardes, nosotros somos del grupo 2 y hablaremos sobre lo que es el rift de África. El continente africano se está separando en dos. Es el que se conoce como el rift africano o el Gran Valle del Rift, una gigante fractura geológica de casi 5.000 kilómetros. Se extiende por los siguientes países: Eritrea, Etiopía, Kenia, Somalia y Djibouti. Como se puede ver en la imagen, las placas presentes son la africana y la arábiga. Ambas son placas mixtas. Estas placas están formadas por rocas ricas en silicio y aluminio, como los granitos y migmatitas. Por otro lado, también hay rocas ricas en hierro y magnesio, como son las dunitas, peridotitas, los gravos y los basaltos. El tipo de contacto que posee el rift de África es divergente. En los contactos divergentes, el magma surge a la superficie desde las profundidades del manto de la Tierra, separando dos o más placas y renovando desde el fondo oceánico. Así, montañas y volcanes se elevan por esta grieta. Depresiones como esta se forman en tierras donde se separan las placas. Si estas continúan dividiéndose en millones de años, la región oriental de África se separará del continente formando una nueva masa continental. Dentro de los grandes rasgos característicos del rift de África se encuentran los cruces entre cordilleras, como el macizo etíope y los montes del volcán Kilimanjaro. Además, en él se encuentran cientos de metros de estrato geológico, por lo que este lugar es de gran importancia para geólogos debido al descubrimiento de fósiles e historia geológica. Actualmente en el rift de África existen múltiples fisuras a lo largo de esta, la cual tiene una dimensión aproximada de kilómetros de largo por docenas de metros, como se logra apreciar en la imagen, y expertos dicen que en un tiempo aproximado de 50 millones de años, la zona de contacto africana con algunas partes de esta se separarán, dando paso a un nuevo océano y creando así una nueva isla. Los volcanes de Etiopía son desconocidos en su mayoría, ya que muy pocos han sido estudiados. Hay 67 volcanes clasificados de todo tamaño, que van desde simples cráteres hasta calderas que se caracterizan por su gran actividad volcánica. Estos volcanes son el testimonio del inicio del rift africano, una zona de acreción tectónica que separa la placa somalí de la placa africana, creando el rift de África. Han existido variados sismos y terremotos en África que han formado o implicado el rift de África. Algunos de estos son el terremoto de Tanzania en 2016, que fue un terremoto de magnitud 5.9 en la escala Richter, que golpeó el noroeste de Tanzania. El terremoto de Mozambique de 2006 fue un sismo registrado el 22 de febrero de dicho año en el este de África de 7 grados. Y el terremoto de Etiopía del 2010 fue un sismo de 5.1 grados en la escala de magnitud de 1. Súper, excelente. Felicitaciones. Me gustó. Si se fijan, bueno, esa es un poco la idea de las presentaciones. A ver, voy a volver al PowerPoint de las clases. ¿Ya? Entonces vemos aquí, aquí, ¿cierto? Hemos estado conversando. Si se fijan, entonces ocurre acá, como decían bien los compañeros, el rift se origina, bueno, por un lado, tanto por la placa arábica como la africana.
también por sí sola en la placa africana aquí se está separando. Entonces, como decían, en algún tiempo esto se va a separar completamente y va a pasar a ser una isla, otro continente. Eso ustedes lo pueden encontrar un poco aquí como caso. Dentro de los apuntes está el RIC de África, ¿cierto? Ahí se muestra. Ahora la pregunta, ¿por qué se genera un océano? ¿Cuál será la causa? ¿Por qué en el fondo la placa se empieza a separar y se genera un océano? Valga bien la palabra. Para los chicos que disertaron ahí. ¿Por qué creen ustedes? ¿A alguien se le ocurre? Si no se atreven a hablarme. Porque se abre abriste un hoyo y lo conectaste con el mar, entonces eso implica que se llene de Un agua. tema de presión, de gravedad. Claro, ambas cosas. En el fondo abrieron un hoyo, una zanja, partieron como una grieta y se acumula agua. Y básicamente eso, el agua no se acumula en las laderas. Ahora, un poco volviendo a lo que nos contaban las personas de los Himalayas, volviendo acá, estoy compartiendo el Google Earth, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, hay una película hace poco, Sí, sobre otra. Sí, claro, fíjense que son zonas de altas pendientes, de hoy día muy afectadas por el cambio climático, porque hay el derretimiento de glaciares, como decían ahí, ¿cierto? El vaciamiento de lagunas. Esto es parte de los contenidos, pero ya de los procesos superficiales, cuando hablemos de aluviones y vaciamientos de lagunas glaciares y la acción de los ríos, el modelado de los ríos. Entonces, bueno, la gracia del Google Earth, si ustedes se fijan, es que es una herramienta laboral hoy en día, ¿cierto? Ustedes pueden a priori, imagínense que tengan que hacer, no sé, alguna obra de ingeniería, ¿cierto? Les entrega una buena aproximación. Se les agradece, me gustó la presentación. Vamos a conocer Japón, vamos a aprovechar de que estamos hablando ahí de tectónica de placas, voy a compartir al tiro. Entonces, la Tierra del Sol naciente, vamos por Raven. Vamos a ir con Japón, ahí está. Buenas tardes, profesora, compañeros y compañeras. Junto a mi grupo les vamos a presentar la tectónica de Japón y sus consecuencias. Japón es un país insular que está ubicado en el continente de Asia, tal y como se observa en el círculo rojo. Está compuesto por 4 islas principales y es el segundo país más poblado de Asia Oriental después de China. Cerca del 73% del país es montañoso y como se encuentra en una zona de mucha actividad volcánica, los temblores de pequeña magnitud son muy frecuentes. Siguiente. Como podemos observar, las placas presentes en Japón son la placa euroasiática y la placa norteamericana, que corresponden a cortezas continentales. Por otro lado se encuentran las placas del Pacífico y las Filipinas, que son cortezas oceánicas. Siguiente. El tipo de contacto de Japón es resultado de continuos e inmensos movimientos oceánicos que ocurrieron durante centenares de millones de años. Este proceso fue como resultado de la subducción tectónica de la placa filipina y la placa pacífica, debajo de las continentales placa euroasiática y placa norteamericana. La mayor parte del territorio terrestre está asentado sobre la placa de Okhotsk, ubicándose su línea de flexión y ruptura con la placa euroasiática. La unión de la placa filipina, la placa euroasiática y la placa de Okhotsk ocurre en las cercanías del monte Fuji o Fujiyama, convergencia, con un alto potencial sísmico y vulcanológico. Siguiente. En cuanto a la morfología, Japón se caracteriza por la presencia de varias placas, fosas, dorsales, cordilleras y fallas, por lo que es un país acostumbrado a la actividad geológica. Las fosas que bordean Japón son varias, dejando en evidencia la intensa actividad tectónica presente en el área. Las más importantes son las de Kuriles y la de Japón, que se corresponden justo con los límites entre las placas de Norteamérica y el Pacífico. Por otro lado, la fosa de Izu-Ogasawara bordea los límites entre la placa del Pacífico y la de las Filipinas. Y por último, la fosa de la Ryukyu se ubica entre los límites entre la placa de Filipinas y la euroasiática. En Japón se encuentran dos grandes líneas tectónicas. La primera, que es la de color rojo en la imagen superior, es la línea tectónica media japonesa, que es el sistema de fallas más largo de Japón cruzando el país de este a oeste. Y la segunda, que es la línea color azul de la imagen, es la línea tectónica Itoigawa-Shizuoka, la mayor falla ubicada en la isla de Honshu. Siguiente. Japón, al situarse en el cinturón de fuego del Pacífico, presenta mucha actividad volcánica y actividad sísmica. La mayoría de volcanes se encuentran en la fosa magna, donde convergen las cadenas montañosas Hida, Kiso y Akaichi. Siguiente.
Ejemplo de estos eventos asociados tenemos el terremoto y posterior tsunami en Japón en 2011. El terremoto tuvo una magnitud de 9 grados Richter y tuvo un epicentro de 371 kilómetros de Tokio. Y un tsunami que alcanzó las de 40,5 metros de alto. Y uno de los eventos más recientes ocurridos en Japón fue la erupción del volcán Monte Anteque. Muchas gracias por su atención. Súper, muchas gracias. Entretenido lo que ocurre en Japón. Fíjense que estábamos acá compartiendo el Google Earth. Creo que el caso de Japón también está en los apuntes. Nos vamos a ir al otro lado del Océano Pacífico. Me podría dar la vuelta por el otro lado. Bueno, ¿cierto? Vemos que basta que ustedes miren el fondo del relieve oceánico y se van a dar cuenta que hay muchas estructuras, ¿cierto? Y en particular están las fosas. Las fosas son las zonas más profundas en los océanos, ¿ya? Entonces también son un foco de estudio en distintas disciplinas, ¿ya? Bueno, un poco adelantándonos, ya ustedes han visto que es lo que viene a continuación al tiro como clase. Dice: el contacto por fricción en los bordes de placa es el mayor causante de terremotos. Si ustedes se fijan, acá está la sismicidad histórica de 1900-2010. Si bien existe sismicidad en los márgenes divergentes, claramente hay una notoriedad marcada en los márgenes convergentes, coincidente con el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, hablamos de Guatemala, hablamos acá Hawái, qué sé yo, acá arriba Islandia, por acá en lo izquierdo estamos hablando de los Himalayas, el Rift de África, fíjense los volcanes. En particular ahora estábamos hablando de Japón. Ahora, vamos a ver solo esto, cómo se estudia el borde de los terremotos. Básicamente estas imágenes muestran que está aquí, vamos a ver enseguida, son perfiles sísmicos, es decir, vamos a ver que hay distintos sismos a distinta profundidad. Entonces, los sismos son los que nos permiten extender el interior de la Tierra. Entonces, a partir de los focos sísmicos se logra, al revés el proceso, en el fondo, se logra inferir por dónde está el contacto entre las placas tectónicas. Entonces, en particular, por ejemplo, vamos a ver la diferencia entre Chile, Perú y lo que es Japón. Creo que está un poco más atrás, ¿cierto? Que muestra cómo la placa se mete. Aquí está. Acá está, por ejemplo, el caso típico chileno, peruano y de lo que es el borde de Sudamérica. Vemos una corteza oceánica bajo una corteza continental. Entonces, el tipo de volcanismo es bastante común en esta franja, porque acá el material que se funde viene de tanto corteza oceánica como continental. Entonces, influye mucho el contenido sílice, que es lo que vamos a ver en volcanismo. Mientras que lo que ocurre aquí en la fosa de las Marianas, lo que es la placa filipina, se fijan que la placa se mete casi vertical, ¿ya? Entonces esto genera una extensión en esta corteza que se provoca básicamente una isla. Entonces es importante que el ángulo de subducción de la placa está muy asociado al tipo de volcanismo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Voy a mostrarles entonces, siguiendo el tiro, Chile Central. Ya, vamos a ver algunos minutos de esto. Buenas tardes. Se los comparto el tiro. Profesora, a continuación hablaremos de las placas tectónicas de Chile, específicamente Santiago y sus consecuencias. Santiago se encuentra en la parte central de Chile, estando en Sudamérica. Las placas que se encuentran en Chile Central son las placas sudamericanas y la placa de Nazca. La placa de Nazca es una placa tectónica con corteza oceánica que se encuentra en el Océano Pacífico Oriental. En cambio, la placa sudafricana tiene una corteza continental, ya que Chile se encuentra ubicado sobre ella. Las interacciones entre... Disculpen, ahí dice sudafricana, pero debiese decir sudamericana, para que no se confundan. Estas placas producen una gran deformación del continente y generan terremotos a lo largo de todo Chile. Debido a la alta velocidad de convergencia entre estas placas, la sismicidad en estas zonas es muy intensa y produce los mayores terremotos en el país. En la imagen se muestra las placas que interactúan con la placa sudafricana, indicando la dirección y velocidad de convergencia. Por ejemplo, la placa de Nazca se mueve a una velocidad de 6,8 centímetros por segundo. Tipo de movimientos de placa. Divergente. Aparece donde dos placas se separan. De estas asciende material desde el manto. Convergente. Los bordes convergentes aparecen donde las placas colisionan. Transformante. Son donde dos placas se desplazan lateralmente una respecto a la otra. Chile se encuentra ubicado sobre la placa sudamericana, en su borde occidental,
donde convergen y generan zonas de subducción las placas de Nazca y Antártica. En este caso, la placa oceánica de Nazca es más densa que la placa continental de Sudamérica, por lo que penetra bajo el continente, formando una zona de subducción. Hablando de los rasgos morfológicos característicos, se encuentra la falla de San Ramón, sistema de falla cuaternaria de orientación general norte-sur, mecanismo inverso y divergencia al oeste, que limita el valle de la depresión central con el frente cordillerano de Santiago. Dada su geometría, estructura y cinemática, esta falla representa una fuente de peligro sísmico potencial para la región metropolitana. Y hablando de los principales volcanes de la zona central de Chile, está el volcán Tupungatito, el volcán San José y el volcán Maipo. La dorsal de Chile, también llamado levantamiento occidental chileno, es una dorsal oceánica que comienza al sur del Valle de Pascua y se extiende hacia el sureste por 6.500 kilómetros. Otro rasgo morfológico es la cordillera. La cordillera posee una altura variada entre 5.000 y 6.000 metros, siendo los volcanes los puntos más altos de esto. La ciudad de Santiago fue construida sobre una fosa tectónica. Esta fosa tectónica en la actualidad la conocemos como depresión intermedia. Es una cuenca que fue rellenada por sedimentos provenientes de la cordillera. Los eventos asociados al volcanismo. Algunos eventos importantes son en el volcán Tupungatito, que tuvo una última erupción importante entre 1958 y 1961, la cual generó una colada de lava de casi 2 kilómetros de alcance, así como caída de ceniza en Argentina. Su última actividad ocurrió en 1986 con una débil columna de ceniza. El volcán Maipo en los últimos 2 siglos no ha tenido una actividad significativa. El primer registro en el que se menciona su actividad data de 1788. En 1826 habría tenido una erupción importante. Y el volcán San José tuvo eventos posiblemente ocurridos entre 1822 y 1960, el cual, a pesar de ser estos volcanes históricamente activos, una revisión actualizada del registro histórico indica que no existen evidencias claras de erupciones importantes. Son pocos los sismos que han tenido como epicentro la zona central de Chile y en especial Santiago. Tenemos que remontarnos al año 1575, cuando Santiago sufrió su primer gran sismo que tuvo una magnitud de 7,3 grados. Ocurrió cerca de las 10 horas y su epicentro fue lo que hoy se conoce como la comuna de Vitacura. Aunque este movimiento no fue muy destructivo, sí causó la muerte de 35 personas. Terremoto de Santiago de 1647. Se registró el 13 de mayo del año ya dicho, a las 22:30 horas. El sismo se sintió en la totalidad del, en ese entonces, Reino de Chile. El movimiento tuvo una duración de entre 2 y 3 minutos. Provocó que la mayoría de las construcciones de Santiago se desmoronaran por completo y la cifra de fallecidos fue de 600 personas. Y con esto concluye nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Poca. Igual ahí lo que yo les pido, traten de restringirse bien a su contacto, porque a veces cuando hablan de otros contactos, otros márgenes, a veces inducen un tanto a confusión. Pero bueno, yo creo que lo que ocurre en Chile Central. ¿Por qué Chile Central? Más que Santiago les pedí Chile Central porque cuando hablemos de volcanismo hay una zona en Chile que no tiene volcanismo activo, que es entre los 37 y los... entre los 27 y los 33 grados de latitud sur, como entre, no sé, Los Vilos más o menos, y al norte de Santiago. Entonces está muy relacionado esto con la placa, con el ángulo, lo que estábamos hablando recién, con el ángulo en que se mete la placa de Nazca bajo la Sudamericana. Y ya ustedes para esto, me imagino ya es más familiar, ¿cierto? La placa se subduce, está la fosa, hay cordillera, hay magmatismo, hay volcanismo, y en eso vamos a girar. Les pido un poco de, quedan solo 2 presentaciones y vamos a hacer un break. Y ahí vamos a conversar de sismo. Buenos días, nosotros somos el grupo 6. Vamos a hablar de Sumatra, donde está ubicada esta isla, las placas tectónicas bajo ella, también algunos eventos naturales importantes que han ocurrido en este sector y también los rasgos morfológicos que presenta esta isla. Sumatra es una isla ubicada en el Océano Índico, perteneciente a Indonesia, en el archipiélago malayo, el cual es el archipiélago más grande del mundo. Se ubica al sur de Malasia continental.
Tiene una superficie de 473.605 kilómetros cuadrados, casi tan grande como España. Es la sexta isla más grande del mundo y la isla más grande de Indonesia. Sumatra se encuentra en el límite de dos placas tectónicas, la placa euroasiática, que es donde se encuentra la isla como tal, y la placa industrialiana, que se encuentra en el suelo oceánico al sudoeste de la isla. Ya que ambas se tratan de placas mixtas, estas varían su composición según en qué parte de ellas nos encontremos, donde la parte oceánica de las placas tendrá un peso específico mayor, siendo más densas, serán más delgadas y presentarán una menor concentración de silicatos que su contraparte continental. Como se puede apreciar en la primera imagen, el lado nordeste de la placa indo-australiana forma un límite de convergencia con la placa euroasiática en el Océano Índico y al sudeste de la isla indonesia Sumatra. Este tipo de contacto tiene como producto la subducción de la placa oceánica en la continental, representado en el ejemplo de la segunda imagen. Fosa de Java o Sonda es una fosa oceánica ubicada al suroeste de Sumatra. Esta es una zona de subducción, por lo que es una zona volcánica y sísmica activa. Falla de Mentawai, ubicada en el estrecho de Mentawai. Esta es una de las principales zonas de falla a la cual se le han adjudicado varios terremotos. Gran Falla de Sumatra. Se le encuentra colindante a la falla de Mentawai. Esta falla cruza toda la isla, cordillera de Barisan. Su nombre significa colinas haciendo una fila y cuenta con más de 35 volcanes activos, dentro de ellas el más significativo es Toba. De los eventos asociados podemos hablar de los terremotos y tsunamis. Debido a la ubicación de Sumatra en el anillo de fuego del Pacífico, ocurre una convergencia de placas y se produce de forma habitual estos eventos. Uno de los más conocidos es el de diciembre de 2004 con magnitud 9.1 en escala Richter y el segundo más fuerte de la historia. Los tsunamis ocurren debido a los primeros y han llegado a afectar a países de todo el Océano Índico. Existe una teoría sobre la catástrofe de Toba, la cual explica una erupción hace entre 70 y 75.000 años de un volcán ubicado en el lago Toba, Sumatra. Esta erupción generó una nube de humo negra que cubrió el planeta durante años. Esto provocó un invierno volcánico que casi termina la raza humana debido a las heladas temperaturas. Investigadores han encontrado restos volcánicos del Toba. Oh, se cortó. Ya, no sé por qué, pero no fui yo. Se cortó solo. Pero súper entretenido lo que plantean, para ir cerrando. Como bien decían los compañeros, si fijan acá hay una subducción. Ojo, hay que mostrar una imagen de un arco volcánico continental. En este caso es un arco volcánico oceánico, como lo que pasa en todas las islas oceánicas. Hay una subducción, ¿cierto? Y esa subducción genera este volcanismo, que es lo que ocurre en Islas Marianas, Java, Sumatra, Indonesia. ¿Ya? Como pueden ver, la mayoría de los casos que les di de tarea estaban en los apuntes, era cosa de buscarlos un poco. También este que vamos a ver ahora, que también están los apuntes, nos quedan solo 2, y con eso vamos a hacer un break. En la región de ahora, compañeros, sí. Nosotros somos el grupo 7 y nos tocó las placas tectónicas y geografía en la región de Aysén, específicamente la península de Paitao. Lugar geográfico. La región de Aysén se ubica en el sur austral de Chile. En esta misma se encuentra la pequeña península de Paitao. Contexto tectónico. En esta zona se encuentran 3 placas, la placa de Nazca, la placa antártica y la placa sudamericana. Como pueden ver en la imagen de la derecha, se muestra en dónde está situada la península de Paitao, la cual se denomina punto triple, ya que se juntan las placas sudamericana, antártica y Nazca, en donde la sudamericana y la antártica corresponden a una corteza mixta, ya que la sudamericana abarca el Océano Pacífico y Sudamérica, y la antártica abarca el Océano Pacífico y, valga la redundancia, la Antártica. Y por último, la Nazca, que corresponde a la corteza oceánica ubicada en el Océano Pacífico. Tipos de contacto. La placa de Nazca se desliza por debajo de la placa sudamericana, estableciéndose un contacto convergente, mientras que entre Nazca y Antártica tienen un contacto divergente, en donde podemos observar lo que se conoce como la dorsal Chile. Finalmente, entre la placa sudamericana y la Antártica es contacto convergente, ya que la Antártica se hunde debajo por la sudamericana. Los
rasgos morfológicos de esta región son varios, entre ellos son los valles, los fiordos, los volcanes, las fallas y las cordilleras. Las fallas, una de las más importantes es la Liquiñe-Ofqui, la cual consiste en un conjunto de fallas que corren cerca de 1.200 kilómetros en dirección norte-sur en la zona sur de Chile, en la región norte de los Andes patagónicos. Cuando se considera una zona de falla, la zona de falla Liquiñe-Ofqui puede incluir otras fallas vecinas como la falla Reigoli y Pirihueco. Entre los volcanes tenemos 6 que son los más importantes: el Hudson, el Meimoyu, el Maca, el Ventolar, los Arenales y Lautaro. Finalmente, una de las cordilleras más importantes en esta región y las únicas son la de los Andes y la de la costa. Cabe aclarar que estas dos cordilleras no son tan pronunciadas en esta región en comparación a otras partes del territorio nacional. Los eventos asociados a esta región consisten en 2, los cuales se produjeron debido a la ruptura y migración sísmica de las fallas pertenecientes a las Liquiñe-Ofqui. Esto produjo un terremoto de 6,2 grados Richter el 21 de abril del año 2007, lo que a su vez generó un tsunami en el sector aledaño, es decir, Punta Cola y frente a la isla Margarita. Tras estos acontecimientos se originó una falla cortical. Excelente, excelente. Felicitaciones. Yo no sé si está acá el grupo o personas del grupo. Me gustó bastante claro lo que presentan. Y bueno, pues esto ya no nos debiera ser novedad. Está mencionado en alguna parte. Creo que es más arriba, más abajo. Efectivamente, en el sur de Chile, como ustedes ven aquí, particularmente justo frente a la península de Tetao, hay un punto triple. Y ese punto triple genera, como decían ahí, de buena manera una falla que llega hasta casi Concepción, desde la región de Aysén, y por ende la alineación de terremotos, ¿cierto? La alineación, creo que está en la parte final, voy a buscar, la parte de sismos, acá está, ¿cierto? Ahí está, discúlpenme lo que ocurre aquí en la región de Aysén. Entonces aquí está el punto triple, estaba también en los puntos de la península de Taitao, ahí está lo que se genera. Entonces, hay varios rasgos, aparte que la cordillera es menos alta, por ejemplo, la fosa, que está apareciendo ahí en amarillo, se hace menos profunda. Fíjense que ahí aparece la dorsal de Chile, ¿ya? Y aparecen ahí los rasgos morfológicos frente a la península de Taitao. Datos importantes que dijeron ahí respecto, decía, una falla cortical, ¿ya? Entonces, un terremoto cortical, es un poco lo que vamos a ver ahora. Terminada esta última presentación, vamos a hacer una pausa de unos 15, 20 minutos y nos juntamos nuevamente. Les voy a mostrar Italia. Hola profesora, hola compañeros, somos el grupo 10 y vamos a presentar sobre Italia. Italia en el mapa. La península en el mar Mediterráneo, en el continente europeo. Italia limita con Francia, Suiza, Eslovenia y con el Vaticano dentro de sus fronteras. Y lo más característico de Italia es que tiene una forma de bota. Bueno, sobre el contexto tectónico, Italia se encuentra entre dos placas tectónicas, las cuales son la placa euroasiática, que consta de corteza mixta y cubre gran parte de Europa y Asia, y la placa africana, la cual también es una corteza de tipo mixta y tiene partes del Océano Índico y Atlántico. Cabe destacar que hay una subdivisión que se llama la subplaca adriática, que es la convergencia entre estas dos placas. Y bueno, sobre el tipo de contacto es de subducción, es decir, como bien dice el nombre, se trata de como dos placas se van metiendo una debajo de otra. Esto sería que la placa africana se va metiendo a medida de 2 centímetros al año hacia el norte bajo la placa euroasiática, lo que generaría sismo en el terreno italiano. Ya, los rasgos morfológicos de Italia son las cordilleras y la falla durmiente. Ya, las cordilleras en Italia podemos distinguir 4 grandes unidades de relieve: los Alpes, la llanura padana, los Apeninos y las islas volcánicas. La falla durmiente. El director del Instituto de Geología Ambiental y de Geoingeniería del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Paolo Messina, asevera que los últimos terremotos podrían haber dejado fallas durmientes, fracturas en el terreno originadas por fuerzas tectónicas. Ya, el terremoto más
característico de Italia es el terremoto de Messina de 1908. Terremoto de magnitud 7 en la escala Richter. Sismo más grave que ha sufrido Italia hasta el día de hoy y uno de los hechos más catastróficos del siglo XX. Dejó más de 82.000 víctimas mortales y la región destruida. Ya, otro evento asociado se podría decir que es la erupción del volcán Etna, que fue el 16 del 2 de 2021. El Etna es situado en el este de Sicilia, cerca del estrecho de Messina. Tiene una superficie de unos 1.250 kilómetros cuadrados. Es el volcán en activo más alto, o sea, de 3.324 metros en Europa, y con frecuentes erupciones desde hace unos 500.000 años. La nueva erupción provocó una lluvia de pequeñas piedras volcánicas y ceniza sin mayor peligro. Muchas gracias por vernos. Súper. Bueno, como se dan cuenta, básicamente, con esto vamos a hacer una pausa. Con eso se cierra lo que es tectónica de placas. Nos queda ver lo que es sismo tsunami, que lo vamos a ver ahora de vuelta de la clase, ¿cierto? Aquí está lo que pero vamos un poco a profundizar en los parámetros que ustedes mencionaron en varias ocasiones. Vamos a hablar de algunas cosas de predicción sísmica y posteriormente vamos a hablar de volcanismo, ¿ya? Y si fijan, eso está bien de la mano. ¿Tienen dudas, consultas, comentarios? De los 70 participantes, ¿alguna tendrá alguna? ¿No? O que me diga que no al menos. ¿No? Ok. ¿Alguna duda, consulta? ¿Me contestan? No hasta el momento, profe. Ya, No, muchas profe. gracias. Oye, entonces nos vemos a las 4, ¿les parece? ¿O 10 para las 4? 5 para las 4. Porque tenemos hasta las 5. 5 para las 4. A las 4. Ya, tómense un café o un mate. Ya, nos vemos a las 4. Chao, profe, nos vemos. Chao, nos vemos a las 4. Ya, profe, nos vemos.